Bueno, pues vamos por la segunda parte de esta doctrina panista de la hipocresía. Dejaremos para después el análisis de el caso de Azucena Uresti, que bueno, también hay un tema de hipocresía en la prensa corporativa, pero hoy no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar pendiente, ¿no? Entonces vamos viendo de qué va, siguiendo con esta presidenta del PAN de la Ciudad de México, pues cuál es su argumento o son los argumentos de los panistas de este recalentado o como ellos dicen, relanzamiento del PAN. Incluso pueden ser candidatos, pero el proyecto de nación, ese sí no lo escuché. Claro que sí. No, ¿dónde? Bueno, a ver, no sé si tuviste Un minuto y oportunidad, no sé si tuviste oportunidad de revisar. Primero, No, sí. decir que este fin de semana, la verdad es que vivimos las y los militantes de Acción Nacional un momento de mucha unidad, un momento de reencontrarnos, de volvernos a ver, abrazar. Todo el panismo del país estuvo ahí en el Frontón México. Decirlo, además, en 1939 en el Frontón México fue donde fundó don Manuel Gómez Morín, el Partido Acción Nacional, y lo cierto es que estar ahí desde ese lugar tan emblemático para nosotros tiene un montón de significado. Claudio X González, ¿ahí tú crees que a Gómez Morín le hubiera gustado verlo? Pues yo creo que todo el mundo, toda ciudadana y ciudadano que quiera integrarse, es que ese es el ¿Todo? mensaje, Juan. A ver, no los Adán Augustos, por supuesto, no Pero las Claudio aquí barredoras, sí. todos González. esos no. Qué curioso, ¿no? Empieza hablando de que hubo un reencuentro, ¿no? Romantiquísimo, donde todos los panistas se abrazaron hermosamente, ¿no? Pues enhorabuena, ¿no? Después de que se estuvieron dando puñaladas por la espalda durante tanto tiempo, con tantos conflictos internos que ya he estado explicando en estos días, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Si todos estos apellidos, insisto, panistas, los Calderón Zavala, los Marcos Cortés, los Ricardo Anayas, los Damianes Cepedas, los Tabuada, los Galvez, ¿no? O sea, todas unas fichitas panistas estas. Ahora hasta Lili Telles, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Momento, ¿no? Para imaginarte a todas estas fichas descaradas, estas víboras panistas en un mismo lugar, ¿no? Pues haciendo al parecer la paz, ¿no? Los tratados de la paz que, insisto, no olvidemos todas las divisiones internas que ha venido padeciendo el PAN desde hace buen tiempo, insisto, entre diversas facciones panistas donde no se han pues puesto de acuerdo. Al parecer ahora Jorge Romero es el unificador de todos los apellidos panistas, que insisto, al final el PAN no es más que un partido familiar, un negocio familiar de algunos cuantos apellidos que no representan al pueblo de México. Primera nota, ¿no? Porque luego como que los panistas quieren confundir y marear al pueblo todavía de México, haciéndoles pensar que el PAN representa al pueblo de México. No, el PAN representa sus intereses y los intereses de estos cuantos apellidos que conforman al PAN, que insisto, lo que terminan conformando es un negocio familiar. Un negocio familiar de las facciones panistas, del grupo de panistas de la Benito Juárez, del cártel inmobiliario, en fin, ¿no? Cada uno de estos, insisto, defendiendo sus propios intereses. Claro que ¿El la gente Junior honesta. tóxico oligarca? Bueno, a ver, tú conoces que él sea ratero, que sea guachicolero. Pues sí conozco malversación de fondos que le dieron desde agencias estadounidenses para una simulación que se llamaba Mexicanos contra la Corrupción, que era una organización política. Y está muy bien tener una organización Oye, política, nada más hay que pero- ponerle el nombre y no esconderla como una organización sin fines de lucro. A ver, Exactamente. Lo dice bien Becerra. Tal cual. Ya esto ya está, bueno, fue el mismo tema de la USAID o USAID o como le quieran decir. Cuando se empezó a revelar y no le quedó de otra la misma María Amparo Casar que tener que reconocer el financiamiento. Que si no mal recuerdo en el último ejercicio que al menos ella confesó, que creo que fue el de 2024, justo en el año electoral de la presidencia mexicana, si no mal recuerdo aquí sí, excúsenme la imprecisión si es que la tengo, $1 millón me parece de financiamiento que recibieron Mexicanos contra la Corrupción por parte de estas
pues, terciarios, ¿no? Intermediarios, como USAID. Así que, como bien aquí lo comenta Becerra, ¿no? Estas malas prácticas, ¿no? En las que están acostumbrados a moverse. Imagínate, la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción haciendo ese tipo de cosas. No está bien, aquí hay que transparentar. Si te vas a ir a los fines políticos, pues éntrale y sé transparente. Aquí lo que se estuvo acostumbrando el PRIAN o el PAN fue a precisamente utilizar fachadas, ¿no? Que supuestamente que de la sociedad civil, que de Mexicanos contra la Corrupción, fachadas que al final eran operadores políticos de la peor calaña que se dedicaron a hacer y financiar campañas de bots, campañas de desprestigio, esas campañas de hashtag narcopresidente o narcopresidenta. En ese año, precisamente el 2024, insisto, el año de la presidencia, de la contienda de la presidencia en México, cuando curiosamente Mexicanos contra la Corrupción recibieron también pues todo este motín con fines políticos, y esto muchos derechosos, derechairos, derechangos, llegan a pensar, fachos, llegan a pensar que es la izquierda, ¿no? Que es siempre la izquierda la que está criticando esto. Pues mijo, se les cayó el teatro cuando fue el propio Trump o Musk los que terminaron revelando esas triangulaciones. Por eso es que ellos mismos empezaron a criticar y prácticamente desmantelar la USAID. Nada más para que tengan claro los derechangos, pues que fue el propio Elon Musk y Donald Trump, o pónganse de acuerdo si nos van a decir que Trump es de izquierda o de derecha, pónganse ustedes de acuerdo. Pero no es la izquierda, fue Elon Musk y Donald Trump los que criticaron bastante las formas de acción de la USAID, que no solo tenía brazos en México, tiene brazos prácticamente en todo el mundo, justamente haciendo supuestas inversiones, ¿no? Fachadas, que por momentos se defendió mucho la USAID, que daba ciertas ayudas humanitarias en ciertas, you name it, organizaciones, proyectos o lo que tú quieras alrededor del mundo, pero no te explicaban que también operaban como agentes políticos. De entrada decírtelo, o sea, si es así, me gustaría ver dónde está la carpeta de investigación y que lo detengan. Porque para eso, digo, Morena se... Carpeta de investigación. Está perdidísima esta Luisa, no recuerdo el apellido. La presidenta del PAN en verdad está perdidísima y lo van a terminar de comprobar aquí, ¿no? En esta segunda parte, porque ya empezamos con la primera parte, en la otra mesa de debate. En verdad es sorprendente el nivel tan mediocre que tiene esta presidenta del PAN. Es sorprendente su prácticamente bajo o nulo entendimiento político. Yo no me explico. Si esta es la presidenta del PAN en la Ciudad de México, ¿cómo están los demás? Es verdaderamente preocupante, ¿no? Te está hablando de carpeta de investigación. Esto no es ni siquiera un tema nacional, amiga. Y claramente se ve que no tiene la más mínima información al respecto de lo que está criticando Becerra. Porque, insisto, esto viene incluso desde lineamientos del propio Donald Trump, Elon Musk, ergo del gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera del gobierno de México. Ellos fueron los que terminaron revelar esa triangulación que había con Mexicanos contra la Corrupción. ¿De qué carpeta de investigación está hablando esta señora? No tiene ni idea de lo que está diciendo. Solo y crea pero entonces sí lo representa Claudia X González en el PAN. A ver, es que creo que está siendo muy parcial y estás viendo solamente un pedazo de la película. Hubo muchísima gente, hubo muchas y muchos ciudadanos. Muchísima gente. Sí, pero entre ellos todos estos impresentables que, insisto, ¿de qué se trata? ¿Un relanzamiento? Porque, insisto, fueron tan torpes que ni siquiera supieron. Yo me burlo de ellos porque les llamo el recalentado del PAN. Pero ya si los quiero tratar tantito, con tantita seriedad. A ver, ya si vas a elegir la palabra, estás diciendo relanzamiento, ni siquiera renovación. Y es que sí, entonces pues está relanzando lo mismo. No hay diferencia. Está relanzando lo mismo. Si vas a hacer acuerdos con los mismos, pues está relanzando al mismo PAN. Y si te estás haciendo alianzas con los mismos, como Claudio X González, o los exprianistas, Acosta Naranjo y demás, pues eso incluso que tú digas que te quieres desligar del PRIAN, pues terminas haciendo exactamente lo mismo y terminas quedando exactamente igual.
Entonces esto que habla del relanzamiento del PAN, pues insisto, es la misma gata pero revolcada. La misma gata pero revolcada. Hay una frase que me gusta, luego comento con un amigo, es la misma teibolera diferente, pero con diferente tanga. O sea, ¿de qué están hablando cuando hablan del relanzamiento del PAN? Pues de la misma gata pero revolcada. Es un gatopardismo. Están hablando de lo mismo. No hay diferencia, no hay novedad, es el mismo PAN. Ciudadanos que no necesariamente son panistas, pero que hoy están viendo en Acción Nacional, así como en otros partidos de oposición, no solamente en el PAN, la forma en la que podemos rescatar a nuestro país. Ese es un ejemplo. ¿Pero dónde está el muchos. proyecto? Dijeron los qués, pero no los cómo. Bueno, a ver, ahí te va. ¿Y cuánto me vas a dar? ¿10 segundos? No, para la siguiente Ay, vuelta. ¿ves? Sofía Pues es que Margarita. le vamos. pregunto. Aunque le den una hora. O sea, ha estado en muchas mesas, le han preguntado constantemente cuál es el proyecto del PAN. Parece ser que no puede ni siquiera llevar un acordeón para saber contestar. Da igual. Piensa lo que Para quieras, que Juan. le pienses en qué es el proyecto, no los qué, sino los cómo. Sofía A ver, Margarita. Sí, claro. Todavía primero, hasta le hace paro este señor Becerra. Le dice, pues para que pienses los qués y los cómos. O sea, se está quejando de que le quedan 10 segundos. Le dice, bueno, te doy chance para que le pienses. La pregunta es, ¿le piensa? No le piensa. Y al final no sabe contestar. Aunque le den una hora, no sabe contestar. desde Movimiento Ciudadano respetamos que la ¿Por vida qué además? partidista Porque el PAN no hay proyecto. No hay proyecto del PAN. Por eso además no sabe contestar. cada uno de los órganos que aquí representamos, militamos, pues se organice y se dé como quieran. Ahora sí que como quieran quiero. Pero la verdad para nosotros pues se cumple la profecía que veníamos señalando desde la elección anterior, en la que se nos ninguneó por decidir ir solos, en los que señalamos que la alianza era una pésima idea, que el PRD iba a fallecer, cosa que pues ya cumplióse en el diagnóstico postelectoral, y que efectivamente pues la unión de PRI-PAN hacía poco sentido. En gran medida porque, pues, primero, y creo que es un poco lo que está preguntando Juan, y a mí también me queda la incertidumbre, A todos, es qué a representa todos. cada uno de esos proyectos. Yo no acabo de entender Nadie. qué está tratando de Nadie. representar el PAN. Nadie entiende. ¿tenemos una derecha o no tenemos una derecha? Ni los panistas entienden qué está representando el PAN. Ese es el problema. En efecto, como aquí sí lo comenta bien Sofía, ¿tenemos una derecha o no tenemos una derecha? Preguntan a Jorge Romero si está a favor del aborto, dice que por supuesto que no, pero que no criminalicemos mujeres. Y que la familia es la familia que cada quien quiera que sea, eso incluye, él lo dijo, y digo, yo milito en lo que él va a decir, pero, o sea, él dijo que incluye a los perrijos, ¿no? Y entonces no acabo de entender muy bien qué es lo que estamos, o sea, digamos, qué es lo que está presentando el PAN, más allá de pues un evento que, de nuevo, o sea, es una decisión del partido, está muy bien, que se junten, que se enfiesten, que hagan lo que quieran. 10. Renueven su imagen, está muy bien. Luego, la verdad, debo reconocer que hoy hubo un post en la cuenta 5. de Morena de Instagram. Tal cual lo que está diciendo aquí Sofía, parte de lo que está criticando es, en efecto, que no estamos entendiendo y ni siquiera los panistas están entendiendo de qué está tratando el PAN. No de ahora, ¿eh? Desde hace buen tiempo. Del PAN en el Frontón México, donde cupieron todos los panistas, me dijeron por ahí. No, Todos. pues sí, todos. Todos cupieron en el Frontón. No, pues muy desafortunado el momento que... Vámonos un poco más rápido porque la verdad es que, o sea, lo que quiero aquí presentar o demostrar, insisto, estamos con la doctrina, no olvidemos, la doctrina de la hipocresía del PAN. La doctrina panista es la doctrina de la hipocresía. La hipocresía es la doctrina panista. Contigo del PAN para que... Sí, ahora sí, un minuto. Pasó toda esta ronda, le dieron todo este tiempo a la presidenta del PAN para pensar cuál es el proyecto del PAN y miren nada más su respuesta. Tote y medio, para que nos des a conocer de dónde parte el proyecto de nación. No los qués, sino los cómo. Pues mira, la verdad es que sí, creo que es tiempo de hacer un corte de caja, si me permites la expresión. Lo cierto es que somos un partido que tiene 86 años, somos el partido con mayor tradición democrática de este país. Y lo cierto es que al final siempre tiene... Oigan a la tradición democrática, los que se aventaron un fraude en el 2006, un fraude descarado electoral. Y hoy ya están llenándose la boca de que son los de la mayor tradición democrática cuando hicieron ese fraude electoral tan descarado en el 2006. Oílos.
Tienes que estar recuperando, viendo qué estás haciendo bien, qué tienes que mejorar, las áreas de oportunidad y también decirlo, cuando las cosas no han salido bien, también eliminar, o sea, incluso eliminar y analizar lo que se hizo mal y decirlo con todas sus letras, no pasa nada. Y lo voy a decir también, a ver, escuchen. Acción Nacional se ha caracterizado siempre, y lo he dicho en estas mesas, por ser los mejores gobiernos. Y no lo digo yo, lo dice de verdad todo el mundo. De verdad siempre salimos de los mejores rankeados. Si no hay un índice, ¿Cuál es la si me propuesta? permites, ahorita te lo saco. ¿Y Si la me propuesta? permites, ahí va. El proyecto. Yo, por ejemplo, a mí lo que me gustaría es que recuperáramos mucho de los derechos que Ahorita te lo saco, dice. eliminaron para las mujeres. Yo siempre lo he dicho, un machito empoderado en el poder, Andrés Manuel López Obrador de un plumazo, nos quitó estancias infantiles, albergues de mujeres violentadas, nos quitó muchos derechos, incluso a las mismas diputadas, diputadas de la comunidad les decía diputado. Y aquí quiero... Tenía 1 minuto y medio para explicar el proyecto. Y está hablando del machito de López Obrador. Ok, no defendamos al machito de López Obrador. Pero explícanos tu proyecto, mija. Te dieron 1 minuto y medio para explicar tu proyecto. Hacer un agradecimiento al Tribunal Electoral porque van a iniciar un proceso sancionador en contra del diputado Romo por haber violentado e invisibilizado a nuestra secretaria de Diversidad y, por supuesto, también estarlo haciendo con la militancia que tenemos en ese sentido. ¿Y el proyecto, pero yo quería decirlo, esa parte. Y eso es una realidad. Nosotros vamos a cuidar a la patria como la cuida. Tú dime si no es nuestra familia más Sofía grande. Margarita. A ver, Es que no, de verdad, Sí, creo verdad que que hay sí. una pregunta y, ojo, ustedes lo que pueden decir es la responderemos sobre la marcha, está muy bien, o sea, nadie... Que eso pero me dijo entonces, Jorge Romero y entonces Damián no digan Cepeda, que se ya está hay un construyendo. proyecto cuando no hay un proyecto, Ay, o sea, que no hay Sí una existe, claridad de agenda. claro que existe. Creo que entre ustedes está... además Existe una de siempre- intención. Y todavía dice que sí existe, pero no lo explica, no lo dice, no lo conoce ni ella. No sabe de qué está hablando. Y es la presidenta de la Ciudad de México. Es una verdulera por excelencia. Que cuando no tiene argumentos se pone a verdulear. Sí existe, ¿no? Que sí existe. Pues te dieron casi 10 minutos para pensar. Y 1 minuto y medio para responder. Y hablaste de todo menos del proyecto del PAN. Dicen mucho, hablan mucho, dicen poco. Lo había comentado. ¿Un proyecto Ustedes para saben que alcanzar esa existe. intención? A ver, yo te voy a decir, somos quienes crearon en este país, más allá de los No, nombres el que proyecto quisieron cambiarlo, del PAN. en los sistemas de cuidados Es que, a ver, nosotros los esto es creamos. lo que quiero decir, como, Pero- o sea, en 30 Nacional, segundos, ni siquiera, movilidad, en 20 incluso segundos, perdón. para las mujeres. Sofía, Nosotros, Movimiento Sofía, Ciudadano tiene un proyecto escuchen. de socialdemocracia en el cual creemos que tenemos que tener un Estado que brinde garantías a los derechos de los y las ciudadanas, entiéndase como se hace con los programas sociales, pero con infraestructura, con salud, etcétera, etcétera, que está muy mermado. Y al final sí creemos que dentro de eso debe de haber una cierta libertad al mercado para que el que quiera y pueda hacer una industria y entre eso genere una riqueza, etcétera, lo haga muy bien, siempre y cuando tengamos, se paguen Bien. impuestos y tengamos una reforma fiscal progresista. Es el proyecto MC, listo. La ridícula de Luisa como, sí, claro, pues es lo que yo estaba diciendo. Bueno, Sofía le da cátedra de cómo en 30 segundos explicas un proyecto. ¿Qué es socialdemocracia? ¿Qué es? ¿De qué lado estás? ¿De las libertades económicas? ¿Cuál es tu espectro político? ¿A quiénes defiendes? ¿Cuáles son tus principios? ¿Cómo aplicas esos principios? Bueno, acaba de dar Sofía una cátedra político-económica de cómo responder en 20 minutos cuál es tu proyecto. Y Luisa todavía con esta arrogancia de su ignorancia o la ignorancia de su arrogancia y arrogancia de su ignorancia, como de claro, pues es lo que yo estaba diciendo. No, qué terrible, de verdad que el PAN esté, y eso que ya se renovaron, teniendo estas figurinas y figurines patéticos, tan mediocres. En 30 segundos, ¿no? Yo no entiendo con el relanzamiento del PAN en 30 segundos qué es lo que están proponiendo. O sea, van a salir a pelear por los derechos de las mujeres, de las infancias, no el aborto, sí el aborto. Lo que quieren en realidad es un libre a ver, es mercado. que tú Porque, lo ojo, que me cuando tú dices en un eslogan, patria, vida y libertad, particularmente libertad, esto, a mí lo que me hace pensar Economía. es un libre mercado. Y el libre mercado es un capitalismo y es un neoliberal. A mí lo que me hace pensar es que era fácil. Habrá que ver qué tan libertarios se nos ponen, ¿no? Porque incluso dentro del libertarianism o libertarismo, se le hispanizó, o libertarianismo, hay también sus diferencias, ¿eh? O sea, están los liberales clásicos,
está hoy el propio Milei que defiende a Hayek, ¿no? Que es su máximo. O sea, hay también hay diferencias. No tienen idea lo que está defendiendo Luisa. No tienen ni idea los panistas. Es que es desesperante. Desesperante. Y eso que ya se están renovando. O ya se renovaron. No, es que no basta un baño de agua. Este está, ¿cómo le llaman? Agua bendita. No basta agua bendita y cambiarle el logo a su partido para renovarse. No basta. Tienen que entender la política. No la entienden los panistas en México. Están en verdad en franca y decadente agonía. Frase de Giovanni Giorati acuñada en el fascismo. Bueno, vámonos rápido porque, mira, la señorita aquí no sabe responderlo. No sabe responderlo, es así de simple, no sabe responderlo. Y la verdad es que hasta desespera, ¿eh? Sofía lo responde bien. Pero ya no solo Sofía, hasta la priista. Ahora vamos a escuchar a la priista. Tiene mejor idea. Mejor idea la priista que la panista. Políticamente hablando, Luisa Gutiérrez no está al nivel. No está al nivel la presidenta del PAN de la Ciudad de México. No tiene ni la más mínima idea. Y por ahí andan más o menos todos los panistas, ¿eh? Pues mira, Juan, para La el priista. PRI es muy importante también basarse en su propia ideología. Nosotros sí promovemos la democracia, la justicia social. Somos un país también y un partido del relanzamiento que del PAN. ha crecido del ¿Cuándo van a nacionalismo tener el social. suyo ustedes en el PRI? Ya ¿Sabes nos lo estás qué? adelantando. El de Estamos nosotros hablando del es que PAN. para mí es muy importante identificar Correcto. cómo somos, porque sí me llama la atención que no Totalmente. se pueda plantear cuál es el postulado de un partido. Porque que sí, a una sí lo está persona que planteando. llega y te pregunta, oye, me interesa qué hace Sí. el PRI, qué pretende el PRI, qué busca el PRI, qué libertades, como decía Sofía, les llama la atención a las mujeres. ¿Ustedes están a favor de las mujeres? ¿En qué sentido? Y dice la cínica, sí, lo estoy planteando. No mames, cabrón. Es que, insisto, esta hipocresía es repugnante. Repugnante. No tienen, obviamente, ni la humildad de decir, mira, déjame checarlo, ¿no? Creo que es hasta más digno decir, déjame lo consultamos, lo estamos construyendo, el proyecto apenas lo estamos consensuando, estamos en pláticas, estamos definiéndonos. No. Pues sí lo contesté, pues sí lo que te estoy contestando. Mija, si ya lo hubieras contestado, todos se están quejando en la mesa de que no has contestado tu proyecto de nación, o porque no lo conoces, o porque no tienes ni la más mínima idea. Esa es la hipocresía panista, por eso digo, es una doctrina. Lo traen en las venas, en la sangre, en las venas azules que se sienten de la realeza, de los monarcas. Los panistas traen la doctrina de la hipocresía en la sangre. Esta es parte de la conclusión de la doctrina panista, que es la hipocresía. La hipocresía es la doctrina panista y lo pueden ver una y otra vez con todos sus actores políticos, con todos los panistas vas a ver hipocresía. Es el denominador común de los panistas, es lo único que los une, la hipocresía. Y es desesperante. Para los que no tenemos tolerancia con los hipócritas, los mentirosos, es desesperante este nivel de hipocresía de los panistas. ¿En qué derechos? Y les ¿En qué estamos libertades? contestando, Lo pero que yo no sé qué yo le respuesta estaba tiene. respondiendo a Juan es que Y lo hemos hecho muy bien. es básico, es identitario decir qué somos, qué persigues. Y cuando yo sí escucho familia, patria y libertad, sí creo que no están concebidos los derechos todos, porque son reflexiones que tenemos nosotros, donde hasta dónde van a defender los derechos de las mujeres, Ahora, hasta a ver, dónde van a pregunta. defender las libertades de Libertad, las somos mujeres. el partido que creó el INAI. Y nosotros Pero a ver, queremos a mí sí me transparencia. gustaría, Pausa. ¿Son Déjame de terminar. ultraderecha, sí o no? No. Entonces, ¿por qué utilizan esa Pero no, frase? pero a ver, Esa Pero frase es sí es fascista. A ver, regresa. de derecha, de claro, extrema derecha. Regresa. bien si lo son, Libertad, nada más nosotros reconózcanlo. cuidamos la libertad de expresión. Somos también el partido que más ha propiciado en este país Pero la del libertad de derecho a expresión, decidir. la libertad religiosa, la libertad a decidir lo que Díselo. claro. De las mujeres, A ver, es lo más y importante, ustedes díselo. ustedes dos, Díselo. y ustedes dos Díselo me a Carmen conocen Aristegui, perfectamente. ustedes defendieron A ver, la libertad de ustedes expresión. me conocen perfectamente, por eso Buen punto ahí de Becerra, díselo a Carmen Aristegui. A Carmen sí la censuraron. A Azucena Uresti se hizo la perseguida política y la censurada. Ahí está su programa. Nunca estuvo censurada Uresti. Carmen Aristegui sí estuvo censurada. Y sí tuvo problemas serios con el propio Felipe Calderón cuando ya le andaban diciendo borrachín. Así que
ni ellos conocen quiénes son, ni ellos conocen qué han hecho, ni ellos conocen su propia historia. Gómez Morín se estaría revolcando en su tumba en este momento de ver lo ridículo que terminó siendo el Partido Acción Nacional. De verdad. Lo digo de verdad. Y mira que Gómez Morín sí tenía, yo creo que más idea, más decencia, más dignidad, más visión, más ambición. Sí se le respeta como el fundador del PAN. Lo que hoy queda del PAN son las boronas. Y en verdad son humillantes estas boronas del PAN. Como estas, que aquí todavía pues tratan de Lamento mucho que en esta coyuntura revivir el PAN. busquen incluso querer acusar de algo que nunca ha sucedido de mí con ustedes. Y lo cierto es que en Acción Nacional cuidamos la libertad y la propiciamos. Y ustedes saben que yo incluso desde el Congreso de la Ciudad de México velé por la libertad de nuestra ciudad. Haciendo el debate público, ahora un debate personal. ¿Quién está hablando de lo personal? Nadie la insultó. Solo le estaban preguntando durante todo este programa cuál era el proyecto del PAN. En 18 minutos, 20 minutos no lo supo contestar. Perdón, como partido sí, que se defiendan sí, los claro. postulados para todo. Y lo Ese vamos es a el cambio de la renovación que se debe de buscar. Quiero Sofía hacer, a Margarita. ver, pero quiero hacer una acotación porque no estamos personalizando la discusión hacia ti. Claro. Yo con Tania- pero es que yo soy yo con panista, Tania y he sí lo está discutido, haciendo, Juan, construido. pero Pero no no, dice- no, estamos Ese es el hablando par- Y ve cómo se pone a gritar, como histérica. Por eso digo, el PAN tiene una escuela de verduleras, que no tienen la más mínima formación política, que no están al nivel de lo que requiere la política en México hoy. Y esto es preocupante, porque esto es asunto público, no crean que me interesa mucho el PAN, pero el PAN, lo entiendan o no, se roba nuestros impuestos. Y digo que se roba porque no merecen sus sueldos. No merece ser mantenido el PAN por el erario mexicano para mantener a estos ridículos y patéticos. Pero no es se personal. O sea, yo con Tania No, tengo una no es relación personal. maravillosa. Y perdón, pero el Movimiento Ciudadano sostenemos el día de hoy que con el PRI ni a la esquina. Y eso no nos hace Oye, ni enemigas, respeto, ni yo estamos amigas. hablando de partidos. En el PRI tenemos la altura democrática de debate, de poder decidir y expresar cada quien nuestras ideas sin que esto sea un Pues tema. perdón, pero aquí sí tengo que reconocer que hasta la representante priista tuvo más nivel. De verdad, ¿eh? O sea, imagínense. El PAN de verdad está para llorar. Personales, y políticos. claro, Faltaba por que eso. las mujeres se peleen Ahora, entre mujeres exacto. por lo que defienden Pero y lo pausa, proponen. pero si lo que me Pero están diciendo la- es que no estoy estipulando lo que estamos Yo estamos proponiendo, por hablando de la supuesto que lo renovación del estamos PAN. A mí me haciendo. gustaría ver una renovación que se postule a favor de los derechos de las mujeres, de todas las mujeres, a favor de los derechos sexuales y reproductivos. Y esas son mis Ni cómo. preguntas, que a mí sí me gustaría verdaderamente un partido que avance hacia los derechos Bueno, que Tania, te muchas invito veces han y de sido verdad los te que lo hago han la detenido invitación. eso. A ver, Pero eso lo podrían proponer desde el PRI y el PAN podría no decir, o sea, no, a ver, yo pausa, no que veo no nada lo grave. tiene parado es Morena en el Congreso de la Ciudad de México y quien tiene parado ese dictamen de la no criminalización Sí, de sí, las es mujeres. Bueno, ahí tienes esta gritona histérica que, insisto, en 20 minutos no ha podido plantear su postura con claridad y de qué se trata la renovación del PAN. Es lo único que le han estado preguntando. Grita, habla de cualquier tema, no sabe ni lo que dice, no sabe ni lo que piensa. Bueno, bye. Y es la presidenta del PAN a nivel Ciudad de México. Vamos a terminar, ya terminamos con lo que es la doctrina de la hipocresía del PAN, bien expuesta aquí, como ejemplo con Luisa Gutiérrez, me parece que se llama. Vamos a escuchar lo que dice Arturo Ávila y con eso cerramos. Un argumento que me gustó, sinceramente, de Arturo Ávila. 7 de cada 10 mexicanas y mexicanos en Chihuahua, ¿no? En Chihuahua, 78%. A ver, perdóname, pero solo relanzas una marca en el ámbito empresarial cuando algo va muy mal. Solo relanzas una marca cuando las cosas no están funcionando. Pues sí, creo que sí solo lo relanzas dijeron, ¿no? una marca, pero es como si de pronto Pero en, esa, aparte no es en cierto. esa marca, ¿no? Dijeras, vamos a hacer una analogía con un vehículo automotor. Voy a hacer un relanzamiento y lo tienes cubierto con estas mantas rojas con las que cubres estos productos, ¿no? Y generas una gran expectativa de tu relanzamiento, ¿no? Y de pronto quitas la manta roja y es el mismo vehículo exactamente con un pequeño logotipo, simple y sencillamente más chiquito y quizás menos bonito. Así es, Federico. A ver, déjame ilustrar un poco aquí al gaviota. Mira, sin muchas palabras, en 10 segundos Arturo lo pudo sintetizar, ¿no? Con esta metáfora me agrada, ¿no? Comercial, de mercadotecnia, que justo es creo que muy, muy pertinente
Eso es lo que están haciendo realmente, ¿no? Un gatopardismo. Te están vendiendo el mismo pan como un nuevo pan, es el mismo. Y el pan ya perdió. El pan ya perdió, en realidad. ¿Qué lo derrotó? Yo diría su hipocresía. Lo sepultó su propia hipocresía, que fue, curiosamente, su principal doctrina. La doctrina del PAN, la doctrina panista, que siempre fue la doctrina de la hipocresía, pues al final esa hipocresía los terminó sepultando. No sé si nos alcanza a dar el tiempo, si no, no pasa nada, ya terminamos, esta es la conclusión, pero vamos a escuchar un poco de lo que dice aquí, incluso Alfonso Zárate, que yo no coincido realmente con su diagnóstico, pero vamos a escuchar un poco qué es lo que dice sobre el PAN. ¿Sabe qué? Me quieren mucho. Claro, a partir de la década de los 80, en donde de manera paralela a la declinación del Partido Revolucionario Institucional, Voy a acelerarlo un poco. cuando los gobiernos del PRI empiezan a dar malas cuentas en todos los órdenes, cuando empieza la erosión de las bases de la estabilidad del viejo sistema político, en esa misma medida empieza a ascender el Partido Acción Nacional y empieza a ganar algunas presidencias municipales importantes, algunos puestos en el Congreso, y finalmente en el 89 les reconocen el triunfo en la gobernatura de Baja California con Ernesto Rufo Appel. Y ese ya es el preparativo para lo que va a venir en el año 2000, que es la primera alternancia después de 71 años, pero al mismo tiempo va a ser la llegada de un panista epidérmico, que era Vicente Fox, que era tan panista que decía que todos los días usaba una camisa azul para que le recordara que era integrante del Partido Acción Nacional. Entonces, lo que tenemos en ese momento con el PAN es una paradoja, Pepe. Uno de sus grandes líderes, don Luis H. Álvarez, le dijo a los panistas en el momento en el que llegan a la presidencia de la República: nunca nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria. Y la gran paradoja es que al Partido Acción Nacional lo derrotó la victoria. Es decir, llegan a la presidencia de la República, la frivolidad de la pareja presidencial, Fox con el debut de las botas de charol, con los supergerentes, con la pareja presidencial, etc. Y luego el gobierno de Felipe Calderón, que según sus críticos patea el avispero y genera este nivel de violencia que en mi opinión tiene que ver con otras condiciones. Es decir, yo creo que vale la pena reconocer que en el último mes de gobierno de Vicente Fox es cuando ocurre este hecho de terror en donde 5 cabezas ruedan en aquel antro Luz y Sombras en Uruapan, que nos muestran ya el nivel de penetración del crimen y el rebasamiento de ese crimen de los poderes municipales y estatales. Y entonces Lázaro Cárdenas Batel, gobernador de Michoacán, acude al nuevo presidente Felipe Calderón para pedirle apoyo porque está siendo rebasado. Y ahí viene la lucha en contra del narcotráfico. Pero lo cierto, y creo que es la esencia de lo que debemos recordar, es... No, pues qué obediente Felipito, ¿no? Qué obediente Felipito Calderón. Sí, claro, sí, seguro eso fue Alfonso Zárate. No creo que haya sido el fraude electoral, ni que se haya querido afianzar al poder a través del estado del shock y de la doctrina de shock que creó, de una guerra contra el narcotráfico que jamás advirtió, que jamás anunció en una campaña, y que lo único que hizo fue tratarse de aferrar como un perro al poder, bañando a México de muertos y de sangre, y de crimen, y de caos, y de nexos con el narco, cuando es el único que se le ha comprobado realmente sus nexos con el narcotráfico a través de Genaro García Luna, su exsecretario de Seguridad Pública. Sí, claro, Alfonso Zárate, no vayas a venirle a lavar tanto la cara a Felipe Calderón y las manos que tiene llenas de sangre. No, por supuesto que no coincido con lo que dice aquí este señor. Y tampoco coincido con el otro diagnóstico que dice que al PAN lo derrotó la victoria. ¿Cuál victoria? Si en el 2006 hicieron fraude. La única tal vez que tuvieron fue en el 2000. Y Fox fue una farsa, una fachada, un relevo del PRI. Esa alternancia o transición no fue más que lo que justamente terminó de definir al PRIAN. Desde el Fox se definió al PRIAN. Así que perdón, al PAN no lo derrotó la victoria, lo derrotó su propia hipocresía. Nada más no quieran venir ahora a lavarle la cara y las manos a Felipe Calderón, a Sagrado de Jesús, cuando, insisto, fue, en efecto, el carnicero de Michoacán, creo que así le llamaban, ¿no? Esta hipocresía del PAN fue para nuestro país algo fatal. Así que hay que analizar con bastante seriedad, porque hasta la fecha seguimos pagando consecuencias
de los mal gobiernos del PAN.